Fátima. Juan Andrés, Exactamente. ¿cómo está? Muy Buenos días. bien, maestro. Gusto ¿Ustedes cómo saludarle. están? Muy bien. Le voy a saludar a mi amiga ya. Bueno, al igual que Carmen, fíjate, en la historia han habido personas que prácticamente, ¿cómo decirlo? Son como unos verdaderos pararrayos, verdaderas antenas de poder predecir el futuro. Se les llama hombre, profeta. La Biblia, ojo, va a decir que incluso el credo cristiano no los desconoce para nada. La Biblia está poblado de grandes profetas y junto con ellos han aparecido a lo largo de la historia muchos otros más. Probablemente el más conocido de todos sea Nostradamus, por ahí Perravicini, tildado como el Nostradamus de Sudamérica o argentino del país del cual es oriundo. Sin embargo, hoy día trajimos estos y otros profetas más, incluso algunos de ellos que están vivos en la actualidad. Y qué curioso, porque si yo tuviera que juntar, porque generalmente las profecías van avanzando en el tiempo, Claro. ¿cierto? En hitos importantes para la historia de la humanidad, pero todos mueren finalmente o dejan de hacer profecías porque llegan a la última. Es como, después de esto no tengo nada más que decir porque aquí la humanidad, digamos, quizás pueda valerse por sí misma o quizás porque no haya humanidad en lo absoluto. Todas parecen coincidir en algo y lo vamos a ir contando. Los mejores profetas de la historia, los que están muertos, los que aún están vivos y siguen entregándonos mensajes constantemente, mujeres y hombres, seres especiales con una capacidad prácticamente de su mente, ¡pum!, traslaparse hacia el futuro y luego venir para contarnos cuál es el camino que, digamos, que debiéramos seguir para evitar estas tragedias o derechamente aspirar a un futuro mejor, siendo que ellos mismos lo dicen, hay algunas cosas que es imposible saltárselas y tenemos que ponerle Además, el pecho a las balas. Salfa, un tipo de persona o un tipo de anuncio que hasta la Biblia o las creencias como la católica aceptan. Por supuesto. Desde los pastorcitos de Fátima. O profeta Elías, la Biblia misma, el Se Antiguo Testamento habla está lleno de profetas. de profetas. Daniel, Sí. maestro. Y estadísticamente, de lo que ellos han, que han hecho la predicción, Sí. se ha cumplido el casi el 100%. Excelente, maestro, porque vamos a ver cuáles de ellos, a través de, en el tiempo, han logrado anticipar hechos importantes. Entonces, cuando uno le chuntan 2, 3, te estoy hablando de cataclismos, de grandes líderes espirituales, políticos en la historia, que caen, se levantan y dicen, ok, le vamos a poner atención a este profeta porque claramente él tiene la capacidad de ver el futuro. Entonces, una vez que ya lo tenemos, digamos, en nuestro radar, ya nos interesa lo que dice, finalmente dice, ok, ya que me gané su confianza, déjenme decirle lo que se viene más adelante. ¿Podría creer usted que, como te decía, todos los profetas de Nostradamus, hasta los que aún están vivos entre nosotros, hablan de un final glorioso, pero no menos movido? Ojo, se habla de problemas a nivel climático, se habla de guerras de características globales, se hablan de ciertas caídas de líderes espirituales y la entrada de personas que al parecer vienen de otros lados. Hay Oye, y en algunos- eso coinciden todos, no Salfa. puede ser casualidad, con dibujo, pelo y señales. Hay algunos credos, como el católico, que estas profecías las envuelve dentro del nombre de los secretos. ¿Secretos? ¿Tú Por cierto, sí. ¿tú te acuerdas de eso? Absolutamente. Los secretos de Fátima Por o los ejemplo. secretos de Lourdes que no se podían revelar, que incluso el Papa de la época exigía a Bernardita revelar su secreto y ella decía, no lo voy a revelar. Porque no era el momento, claramente. No era el momento y eran revelaciones que la propia Virgen María le había dado a esta niña pobre de Francia y que ella guardó con mucho celo. Y también era un secreto profecía, era algo, una mezcla bien curiosa. Exacto. O el propio Nostradamus, que obviamente era prohibitivo para él contar lo que veía, porque estaba peligrando su propia vida. Pero atención, hagamos una cosa, partamos con una nota que engloba todo el tema que hoy día nos convoca y de ahí nos vamos con todo, uno por uno. ¿Cómo podemos probar que estos hombres van con la verdad, estas mujeres también, y que no se han equivocado? ¿Y qué dicen de tiempos que están por venir? Que nos falta mucho a todo esto. Ok, vamos a la nota. Mira. Muchas profecías son las que rondan hoy por la web y entre las sociedades. Algunas se han cumplido y otras están en la espera. Las más impactantes se relacionan al 21 de diciembre próximo y otras simplemente se adelantan o siguen su camino. Pero ¿qué tan reales son estas y quiénes la profesan? El médico y consultor astrológico Nostradamus fue quien vaticinó hechos como la muerte de Juan Pablo I o el ataque terrorista a las Torres Gemelas.
Ahora queda esperar a ver qué ocurrirá con la supuesta Tercera Guerra Mundial o la caída del Papa y la Iglesia Católica. Otro reconocido profeta es el artista argentino Benjamín Parravicini, quien a través de sus dibujos retrató el ataque a las Torres Gemelas, el terremoto de Haití y Chile, y que según él próximamente también tendríamos una Tercera Guerra Mundial y además contactos con extraterrestres. Dicen por ahí que la Virgen de Fátima confesó a 3 pastores portugueses 3 misterios. Uno de ellos sería la existencia del infierno, el otro habla del castigo de Dios al mundo a través de guerras, persecuciones en la iglesia y hambrunas. ¿Sabe cuál es el tercer misterio? Muchos profetas han acertado en sus predicciones y muchas de estas predicciones coinciden entre profetas. Otras como de San Malaquías o Dolores Cannon también han impactado al mundo y hoy las analizaremos. ¿Será cierto que se aproxima una tercera guerra mundial o que tendremos contactos con extraterrestres? Todos los detalles sobre estos personajes y sus augurios en Mañaneros. A mediados del año 1500 nació probablemente hasta el día de hoy el más destacado de todos los profetas que están fuera de un credo religioso en particular. ¿Tú te refieres a Michel de Nostradamus? Exactamente, el mismísimo, de Notre Dame, 1555. Y claro, y de ahí Nostradamus. Este hombre, entendámoslo, escribió una serie de cuartetos, se le llama, porque están escritos como en un verso, algo que él vio en el futuro y que alambicadamente lo colocó en clave, pero no absolutamente críptico, o sea, da señales de ubicaciones geográficas, características de la persona a que se refiere, o el seudónimo de cómo en el futuro esa persona le iban a llamar, para así ocultar sus mensajes y que simplemente parecieran como poesía abstracta, así con un, obviamente... Como el arte, finalmente. Como arte, claro, pasar así como entre pintó, porque también lo acompañaba por dibujos, de un poeta, digamos, con una propia métrica, una forma de medición de los versos, y que pasar piola por la sociedad no vayan a ser que hubiese sido condenado a la hoguera, decapitado o algo peor. De hecho, en esa época había muchas claves escondidas en las obras de arte, en las pinturas, por supuesto, en las esculturas. como el Código claves. Da Vinci y todas esas cosas que después logramos entender, y el propio Miguel Ángel, la forma en que representa, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, la creación de Adán, o por ejemplo la el Moisés cena, con esos cachitos que tiene así con las tablas del decálogo de los 10 mandamientos que aparecen en el Pentateuco o el Antiguo Testamento, amiga mía. Claro, entonces existía en la época un secretismo con respecto, pero no por eso dejaban de decirlo, de informarlo, porque consideran que era tan importante que la humanidad supiera de esto, que estuviera preparada, que supiera a quién se confrontaban, porque precisamente para tener el alivio de la época. Es como los Quake Red Alert, digamos, de aquella época. Te avisaban para que uno, digamos, frente a lo inevitable, pudiera más o menos tomar las acciones que necesitaba para zafar. Atención. Vamos, por ejemplo, vamos con las primeras profecías de Nostradamus, vamos a ir con las que no se han cumplido y las que podemos estar al borde de las mismas. Pero, ¿por qué es tan avalado este hombre? Porque predijo cosas como la siguiente, como el alzamiento de Napoleón, ¿cierto? A Napoleón Bonaparte, que él incluso lo designaba como uno de los anticristos. Dice en la Centuria 1, cuarteto 60, un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con qué gente se le parecerá menos príncipe que carnicero. ¿Ok? Se alía, gente se alía. Perdón, es alía. De aliarse. Alía, que decía, por eso decía que nada que ver. Obviamente, este hombre, que fue un gran conquistador y que claramente también se le adjudican una enorme cantidad de muertes, y menos mal que fue detenido por los rusos, obviamente, que posteriormente en la Segunda Guerra Mundial le dieron lo mismo a los nazis, logró devolver con sus tropas más derrotadas, digamos, y finalmente en Waterloo fue derrotado. Hasta el año 1814, 14 años duró este hombre que conquistando fue dejando una verdadera estela de sangre alrededor, que obviamente decían el intercambio de su nacimiento, pasado a otro país, que obviamente esa estela de muerte es casi como un ángel, digamos, de la muerte, valga la redundancia en este caso. Ahora, ¿qué hablamos? Porque no solamente se refería a las tragedias del pueblo común, hablaba de los grandes líderes espirituales, porque él sabía, Nostradamus sabía, que pese a que la iglesia en aquella época podía ser su peor enemigo, que podía condenarlo, que decía, tú sabes esto por orden de Satanás,
así porque tus poderes vienen de una característica maléfica. Él se refirió a la muerte de Juan Pablo I, por favor, porque esto es más claro echarle agua. Dice así: Centuria décima, cuarteto 12. Elegido papa, el elector será burlado, súbitamente con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido, por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche de su muerte guía. Bueno, tú bien lo sabes, Felipe, que la historia de este papa probablemente uno de los más nobles, que quiso hacer una reforma eclesiástica tan brava para la iglesia que hasta el día de hoy se habla de una conspiración, que por ser tan bueno, dispuesto, tímido y todo, ¡pum!, alcanzó a estar menos de un mes y murió misteriosamente cuando obviamente quería quitarle el banco a la iglesia y un montón de otras cosas. Claro, pega que es vitalicia, entonces o se muere o sigue en el cargo hasta que se muera. Entonces en ese sentido se justifica o se entiende de que hayan apurado el proceso de su muerte, porque si no iba a ser una complicación para ciertas había una complicación. personas. Hay que entender que el Vaticano, que es una nación, ¿cierto? Probablemente una de las más ricas, pero en realidad es una equiparación que uno hace por la cantidad de habitantes versus, digamos, por la riqueza. Es un Estado. Es un Estado, Más exactamente. Entonces Juan Pablo decía: gracias por haberme elegido, que claramente fue un condoro, digamos, de los que lo eligieron ahí porque no les gustó para nada lo que vino a hacer. Dicen, empezó a quitarle poderes de absolutismo a ciertos rangos de personas que estaban en la iglesia. De repente dijo: los bancos están basados en el principio de usura. Nosotros no podemos permitir eso, nosotros estamos en pos de la humildad, el Hijo de Dios vino acá a profesar, digamos, la pobreza, o por lo menos él fue el famoso que dijo: es más difícil que pase un millonario que vaya al cielo que pase un camello por el ojo de una aguja. Entonces dijo: primero que hacen, me cierran el banco. Así le hicieron y obviamente ¡pum!, se despachó misteriosamente y obviamente el banco por supuesto que sigue existiendo. Ok, se refirió Nostradamus al 11 de septiembre en la caída de las Torres Gemelas, según los expertos, según quienes lo estudian. Sí, acuérdense, estamos viendo los mejores profetas, la parte que avala de cuántas cosas llegaron a adivinar y luego qué nos tienen para el futuro. Nostradamus como los clásicos que ya no están con nosotros y otros profetas que aún están vivos. Esto dijo Nostradamus respecto al 11 de septiembre, por favor. Centuria sexta, cuarteto 97. 5:40 grados cielos arderá, fuego acercándose a gran ciudad nueva, New York. Al instante gran llama esparcida saltará cuando se quiera de normandos hacer prueba. Bueno, obviamente hay una serie de datos que están ahí. Se habla, obviamente, incluso en algunos lugares se tratan de hacer dibujos o, ¿cómo decirlo?, explayar el significado de estos cuartetos, digamos, en términos ilustrativos, y comienzan a pintar a nivel de símbolo cada cosa mencionada, y finalmente pareciera que a lo que se refiere claramente es que en esta nueva ciudad, o Nueva York, o New York, ¿cierto?, basado en el York que está en Inglaterra, que es la ciudad cosmopolita, que precisamente aquí está mencionada, donde viven distintas naciones, una ciudad puerto de intercambio, será atacado, digamos, y que obviamente se viene abajo con todos los demás. Y esto de los grados, 45 grados, eso también está justificado dentro de la caída de los aviones, de la forma en que enfrentaron el choque contra los edificios. También cada una de las claves que estaban en esa centuria tenían mucho sentido. De hecho, quiero citar a uno de los estudiosos más grandes de él que hace la siguiente explicación. Tomando parte del cuarteto, dice: en un instante se alzará una gran llamarada, a no dudarlo, que le someterá a una prueba extrema. Entonces con esto dice que se refiere al momento exacto que impactan los aviones generando una gigantesca bola de fuego. A todo esto, generalmente él hablaba sobre imágenes. Si bien él se expresaba en palabras, él lo que quería es que tú, en un instante, en un fotograma, en una fotografía, en una foto de prensa, tú pudieras encontrar el mensaje completo en una foto característica que en el futuro nosotros llamaríamos, digamos, foto de prensa. Entonces, cuando uno viera esa gran foto, la más característica, y uno mira el cuarteto, dice: todo lo que está aquí en esta receta está representado en este dibujo. Como dato adicional, dice: minutos después de los ataques, el presidente norteamericano repetía varias veces: superaremos esta prueba extrema, que fue el caballito de batalla del presidente entonces de Norteamérica, cómo iban a salir adelante. ¿Y qué es lo que dice?
cuando se quiere hacer normando, hacer pruebas, perdón, prueba extrema, lo mismo a lo que se refería Nostradamus. O sea, el hombre claramente habló de este hecho. Pero fíjate que la pregunta es, ok, estos son unas de tantas cosas que él predijo y hay que entenderlo. Nostradamus es el más crítico, porque así lo obligaba a su época, refiriéndose a los demás, porque uno dice, ya, pero se habla de ciudad nueva, se habla que será impactada, que arderá, se habla como cierta situación del discurso del presidente para salir adelante, pero sin embargo todavía podría caber de una cierta nebulosa. Atención, que más adelante hay otros profetas que lo dicen aún más claro, con pelos y señales más específicas, incluso con dibujos, como nuestro querido amigo Parravicini, por ejemplo. Una pregunta. Maestro. Si esto estamos hablando que este personaje vivió entre 1500 y 1503, 1566. 1566. O sea, estamos hablando que faltaban todavía mínimo 500 años para que esto llegase a coincidir. Entonces, exacto, mi pregunta es, ¿no en esos 500 años no existió algo similar que se puede haber traducido, atribuir, claro, en otras regiones, en otros países que también pudiesen tener las mismas características? Fíjate, que fuera, y perdona con esto, y que fuera un decálogo de cada, o que cada tanto tiempo ocurra este mismo suceso? Mira, buena pregunta. No funciona exactamente como un pulso que cada cierta cantidad de años o décadas pasa algo referente a sus profecías, pero sí están en orden cronológico. O sea, como esto viene después de esto otro, y son cosas que claramente alteran el cambio de la humanidad. O sea, se forma una especie de giro del inconsciente colectivo. Él se preocupa de los grandes temas. De los grandísimos temas. Solo de los grandes temas que a gran masa y pensamiento de personas lo hacen, ¡pum!, rotar su eje. Pero atención con esto, porque ahora vamos a ver a qué se refiere en el futuro. Escúchame, parece imposible lo que vamos a ver ahora. Pero en la próxima profecía. Exacto. En la que en esta cronología... En lo que no sabemos si está pasando o va a pasar. Se viene según nuestro amigo Bravo. Él, a ver, escúchame, él habla de grandes tiranos como Napoleón, que arrasa con todo. Como Hitler. Se refirió también, además de Napoleón, a Hitler. ¿Y sabes cómo le llamaba? Hitler. Así como un nombre muy parecido, que como que tapaba cosas. Se refirió a más de otro papa que alzaría y que cambiaría todo, como Juan Pablo II. Se refirió a muchos temas de importancia a nivel mundial, donde la gente, ¡pum!, se vuelve a encarrilar o claramente queda la debacle. Ahora, aquí viene una pregunta. De aquí para adelante, porque obviamente las profecías van en camino, ¡pum!, y ya queda un momento y quedan estas pocas. Y es loco, quedan pocas porque hay una final. Hay una que dice, de aquí para adelante no tengo nada que decir porque no hay nada que ver. ¿Pero qué? Pero aquí obviamente uno tiene que interpretar si es que no hay nada que ver porque no queda nadie, claro, o que no queda ver, porque obviamente de aquí para adelante no hace falta que yo siga recomendando, o más bien dicho, advirtiendo, porque aquí la gente se regula solita. Aquí hay dos grupos de los intérpretes de Nostradamus que se dividen, que dicen, la humanidad llegó hasta acá, y otros dicen, ya los humanos están maduros y se dirigen solitos. Veamos la siguiente profecía. Pero no viene la siguiente profecía, que puede estar hablando de lo que estamos pasando ahora. ¿Qué? Ya, me espero un poquito, por favor. Así, poquito, y yo subrayo todo acá. Así, pero cortito, la nada. Perdón, me presta un marcador. Es como que estamos llegando al final de la película y usted nos corta. No, pero sin falta. Es que ¿Sirve el lápiz? Sí, por favor, no me quiero tenemos más profetas también. Sí, más profetas, algunos más claros que Nostradamus, y todos parecen terminar con lo mismo. Hazme caso, vamos ahora a verlo, vamos ahora. Pero es que espérense, déjeme estudiar bien esto, no me quiero buscar, así, pero cortito, espérenme. Corta pausa y ya volvemos. Ahí está. De regreso en Mañaneros. De lo que es esta marcha convocada por el Colegio de Profesores, que es un paro nacional. Wow. Así que, bueno, ahí está noticia en desarrollo. Sí, como a las 11 estaba hecha. Bueno, son 10 para las 11, ya estamos listos para eso. Antes de la pausa dejamos enganchado al público con la profecía que continúa, la que cronológicamente sería la más contemporánea a nuestros tiempos. Por supuesto. Pero dicha ¿por quién? Por Nostradamus. Una, la que vamos a ver a continuación, podría ser quizá la que estamos viviendo actualmente. Y la última, a la que hace, que está dentro del grupo final de profecías de él, puede que sea la que esté por venir. Obviamente están bien pegaditas, parece que no hay mucha separación en términos temporales entre una y otra. Miren de lo que habla Nostradamus respecto a los
cambios climáticos. Vamos por favor con la profecía de él y vamos viendo a qué se refiere. Mira. A 48 grados climáticos al final de Cáncer, tan grande sequía, pez en mar, río, lago, cocidos turbulentos por el fuego del cielo sufriendo. ¿Ok? Fíjate que es loco, a 48 grados, cuando nosotros en el mapa mundi, en términos de latitud, sectorizamos esa porción del planeta, damos cuenta de que están los grandes productores de cereales que son mal que mal hoy día... El granero del mundo. Exacto, y la gran fuente también de alimentación de animales, digamos, y que provoca un cambio absolutamente en la dieta, porque parece que el alimento no alcanzaría para todo, obviamente. O sea, vale decir, no solamente los cereales que directamente comemos a partir de estos grandes países productores de este producto, sino que además gran parte con que 1 millar de animales se alimenta a diario para que todos nosotros coman carne, digamos, como el hábito en gran cantidad de países. En lo puntual habla de una tremenda sequía. Habla de una tremenda sequía. Lo que es como sinónimo de muerte, porque cuando se secan los cultivos, se secan las plantaciones... Se rompe la cadena productiva hasta, digamos, afectarnos a nosotros que somos los usuarios finales en lo que se refiere a nuestra alimentación. Bueno, al menos en Chile, perdón Mayra, al menos en Chile se está viviendo de las peores sequías de los últimos 3 o 4 años, en una zona muy complicada entre la tercera y la región del Biobío, fundamentalmente. Claro, y la separación de las lluvias, siendo que el Navío, digamos, no alcanza a mantenerse, obviamente, y que va asociado al fenómeno de la Niña, que va en retirada y que se supone que a fin de este año estaríamos en presencia del fenómeno del Niño, donde aumentan relativamente las lluvias en zonas en que habitualmente no llueve. Y también está la sequía en Estados Unidos, lo que ha disparado el precio justamente de los granos. Y que se ha acentuado año a año y que los calores, digamos, así como decía, o la calor... Se están apoderando de todo. En Europa, obviamente, pareciera que también anticipa de cómo va a ser nuestro verano, que se viene bravo, parece, una vez más. ¿Y los 48 grados? Que es lo que le decía, que era la latitud en términos del planeta de los grandes productores de cereales. Perfecto. ¿Y el cáncer no tiene que ver con el trópico cáncer? El cáncer tendría que ver, obviamente, como en qué mes del zodiaco debería ocurrir. ¿Cuándo es cáncer? En julio, ¿no? Cáncer es por ahí por julio. Es julio, entonces coincide, o sea, hace un mes, digamos, la sequía para los meses que toca verano, países como Estados Unidos, Europa, obviamente, viene golpeando más fuertemente y es por lo menos lo que este año ha estado ocurriendo. Salfa, esto podría significar también que gradualmente, cada año... Es un poquito peor, ha sido así. Sí, y sería cada vez más caliente, cada vez... La temperatura del planeta ha ido subiendo durante los últimos años. Sí. En cada país se ha visto en forma patente y han variado los cultivos. O sea, en el mismo Chile, en zonas donde antes había cierta presencia de lluvia, como en el norte chico, por ejemplo, que es norte, pero también tiene sus vergeles, hay cosas que ya no se están pudiendo desarrollar producto de que el norte parece haberse comido gran parte, el norte y su clima, digamos, su calor, su sol intenso, parece haber avanzado en nuestro país y nuestra geografía más austral pierde terreno cada vez más. Absolutamente, o sea, coincide con lo que dijo Nostradamus en aquel cuarteto, pero atención, porque posteriormente a eso dice que cuando hay sequía, cuando hay problemas, cuando a un país o un grupo de ellos, ciertas aleaciones, les falta algo, generalmente toman lo del vecino. Vienen las invasiones, vienen las guerras, y fíjate que habla, atención, de una posible tercera guerra mundial. Obviamente las guerras mundiales nos afectan a todos, si bien no todos los países que han involucrado, sí potencias importantes. Y aquí viene algo que lo veníamos diciendo desde harto tiempo, es como... De repente el continente africano se ha visto aislado, lo han mantenido gran parte, porción de este continente en una especie de subdesarrollo, precisamente para dominar a la gente que vive ahí y a todas sus naciones. Pues bien, al parecer por fin lo que antes se había dicho de China o del Medio Oriente, que quieren tomarse ese continente como propiedad privada, digamos, para explotarlo debidamente, llegaría con una tercera guerra mundial. Nostradamus se refiere así al respecto sobre una próxima guerra donde grandes naciones estarían involucradas y por supuesto afectándonos a todos nosotros. Así lo dice en sus propias palabras. Atención. La gran hambruna, producto de lo anterior, ¿cierto?, que siento acercarse, rodará a menudo y luego será universal. Lo que estaba diciendo la Mayra, de a poco va siendo un poquito peor hasta que finalmente sea declarado como conflicto de carácter universal, cuando sea esto prácticamente como una pandemia de hambruna, y ahí es donde cada uno comienza a meter las manos. Salfa, pero estos son sentencias sí o sí, o son sentencias que el ser humano con su acción puede evitar.
Supuestamente se dice que si es que el hombre estuviera unido, si es que el hombre pudiera hacerse cargo de estas profecías, podría tratar de evitar o administrar mejor los recursos, porque ¿cuál es el problema del planeta Tierra? Que crea ambiente, crea productos, crea foresta más lento con la velocidad que nosotros lo depredamos. Así es. O sea, cortamos más árboles de los que plantamos. Claro. Entonces no alcanzan a crecer y ya obviamente estamos al debe. Estamos consumiendo exactamente una línea de crédito porque vamos a una velocidad que no es natural. Y no se replanta, ni se reforesta, lo Exacto. que se hace se urbaniza. Exactamente. Se va urbanizando cada vez más. Exacto, las ciudades avanzan, le vamos quitando terreno a la naturaleza y junto con ello nos estamos quedando sin recursos naturales para producir una serie de cosas. O sea, en la medida que nos estamos quedando sin madera, a medida que los árboles de vegetación decrecen y obviamente el aire se hace más irrespirable, contrae toda una serie de cadenas que nos afectan finalmente a todos, tengamos que ver o no. Además, sin ir más lejos, no sé si también lo dirá Michel de Nostradamus, pero hay otro grupo que como en unas piedras, entabla la primera frase donde dice que el mundo, el planeta tiene una cierta cantidad de número de personas de las cuales tiene como un límite. Que es sustentable. La cabida. 5.000 millones de personas y ponte tú que estamos en 7.000 millones. 7.000 un poco más. 7.000 y un poco más. Claro. Pero está sobrepoblado, está pesado. No alcanza para todo porque la administración, como está establecido, en estricto rigor, sí alcanza para todo Sí, si y sobra, de hecho. si nosotros supiéramos compartir. Pero como Si- está si nos- administrado actualmente no. No, porque estamos viviendo en un mundo donde para algunos alcanza, en donde ciertos platos de comidas para personas están llenos y sobran y se van a la basura, Claro. cuando otros no tienen nada que comer. Está mal hecho. Obviamente, si nosotros repartiéramos, si administráramos con sabiduría esto, a nadie le faltaría y comeríamos para alimentarnos, no para darnos una fiesta de festín en cada almuerzo y comida todos los días, todo el año. O sea, estamos claramente gozando y estamos abusando del sistema natural de alimentación que la Tierra nos provee para nosotros. Y estamos yendo más allá de la velocidad, que corresponde a la velocidad geológica de un planeta. Como han mostrado reportajes de prestigioso televisora norteamericana, ¿no es verdad? Y de prestigiosos revistas, que mucha gente en Estados Unidos se alimenta y muy bien, pero muy bien, de los desechos de los supermercados. Por supuesto. Y de los restaurantes, de los incluso, de la restaurantes. basura. Pero es impresionante. Y a propósito de todo lo que pasó con Wall Street y con toda la crisis subprime en Estados Unidos, se mostraba que gente hacía mucho tiempo, ahora por supuesto se aumentó, en que efectivamente gente recoge bandejas completas de productos que ni siquiera están vencidos, claro, y que por supuesto los supermercados y los restaurantes y mucha gente también va desechando porque sencillamente no le alcanza. Eso, si tú lo haces a una escala, es exactamente lo que está pasando en el mundo, es exactamente lo que está pasando en la Tierra. Que en otra parte, yendo al otro continente, al más antiguo, a Europa, la otra vez me tocó la oportunidad de ver un reportaje. Era un seguimiento de un periodista de la elaboración del tomate hasta colocarlo en el supermercado, colocarlo en la feria. Claro. Y eran los intermediadores, y muchas veces por esta desigualdad que de lo que existe hoy en día, el personaje, si usted es un agricultor me va a entender, el personaje que viene a comprarle su tomate puede llegar a negociar con usted y a devaluar su producto, porque usted también hace una inversión. Y esa es la forma en que se provoca el desequilibrio, porque hay muchos mediadores antes de llegar al mostrador. Por supuesto. Y lo que realmente valen las cosas es menos de la mitad de lo que usted paga. Exactamente. Imagínate lo que llegaba a la desesperación de este agricultor, a decir, ¿sabes qué, viejo? Yo no te voy a regalar mi producto. Y se botaban toneladas de tomates perfectos, porque eran tomates o sea, además de seleccionar los malos y tirarlos para el lado, estas grandes toneladas de tomate preferían no vendérselo al supermercado, no vendérselo a este mediador, pero decían, viejo, mi trabajo vale. No, y tomando lo que dice, fíjense que parece ridículo, tiene sus bases. Eso en España actualmente. Por supuesto, mira, y tiene sus bases, pero fíjate que por ley, incluso más que por ley, por una administración que se acepta, los restaurantes, usted sabe la cantidad, a ver, espera, una vez me decía un amigo que trabajaba en un famoso restaurante de carnes, así muy popular y muy buena calidad, la cantidad de carne que botaban a diario, en donde estaba absolutamente prohibido. O sea, decían ya, ¿cuántos platos quedaron a medio comer? Pescados, carnes, hortalizas, verduras, todo lo demás, los juntaban
y lo sellaban, tenían que votarlo, cuando eso se podía regalar, pero por problemas posteriores que podían venir, que ellos no les fueran a cargar la pata y tener su negocio impecable, todo eso lo botan a la basura. Claro, por eso también tiene con eso podrían alimentar una comuna, un restaurante. Salfa, tiene mucho que ver la elección de nuestras autoridades, porque cuando uno habla de estos corruptos o de estos desalmados, de los alcaldes, de las personas que trabajan en las direcciones de obra, que aceptan que se talen bosques para instalar hoteles, para instalar edificios. Como se concentra la hidroeléctrica, exactamente, ¿qué le importa? Los permisos truchos, porque en el fondo son amigos, porque vamos a media en el negocio, tú eres el alcalde, yo soy el empresario, Salfa, vamos a media en el negocio, entonces... Tenemos 4 años para agarrar todo lo que podamos. Exacto. Y si después nos reeligen más. Porque uno mira de afuera y dice, pero ¿cómo puede ser cierto? ¿Cómo puede ser posible? Y así es. Que se le hayan dado permiso para hacer un edificio en ese lugar que era un parque. ¿Cómo aquí se le ha quitado a esta ciudad una zona tan natural? Así nomás, con la autoridad corrupta, la autoridad que va con el medio. Por eso ahora que nos toca elegir alcalde en un mes más o infracción, es muy importante darse cuenta. Hay que tener harto ojo quién es quién. Por supuesto. Y si estamos reeligiendo y reeligiendo, ¿y a ti te parece que esa autoridad ha hecho mucho negociado con tu propio patrimonio, con lo que son las áreas verdes, los árboles, el parque, aquí en Santiago, por ejemplo, la cantidad de burradas que han hecho con el parque metropolitano? Por ejemplo. Y además que tiene que ver con que, o sea, y perdón, y esto es para los gobiernos anteriores y para la actualidad, para que le demos a todos por culpa, que todos agarran. Entonces tiene que ver con que se han tomado determinaciones en momentos anteriores y los mismos que han dicho, bueno, viejo, en esta parte esto es un área verde, no podéis tocarlo. Pasan 2 meses y el mismo que dice que no puedes tocarlo, después viene otro y dice, no, viejo, ¿sabes qué más? Tócalo nomás. O sea, la discordancia no es una cosa que se pisa en la cola ellos mismos. Absolutamente. Por favor, quiero si me puede mostrar la profecía que acabamos de decir, porque tiene un par de palabras más que me gustaría que son de suma importancia. La anterior respecto a la Tercera Guerra Mundial, porque hay, mira, decía, la gran hambruna que siento acercarse, producto, decíamos, de la profecía anterior, rodará a menudo y luego será universal. Y sigue, atención, tan grande y larga que llegará a arrancarse del bosque la raíz, toma, y al niño del pecho. Lo que está diciendo es claro, sacamos árboles y el niño no tendrá ni siquiera que comer porque su madre no va a tener la capacidad de producir leche para amamantarlo en su alimentación básica. Así es fácil. Sigue producto de la misma profecía anterior. Dice, la cadena se rompe. Le hacemos esto a la naturaleza y no crean que no vamos a recibir una respuesta de desequilibrio ecológico, digamos, en respuesta a eso. Lo importante, lo esperanzador, lo que a mí me interesa que quede como mensaje, te lo pregunto, yo no soy experta en Nostradamus, es que estos cursos de la historia son también, o pueden ser vistos como advertencias. Son advertencias. Para evitar ese de que paremos el escándalo, obviamente, de que, así como dice, dejemos de gozar y por favor comenzamos a hacer bien la pega, derechamente, a administrar como corresponde, porque este planeta... Así las cosas vamos mal. Exacto, está siendo dirigido para que no alcance para todos. Está hecho solo para algunos. Y como lo hemos hablado en temas anteriores, pareciera, y esto es muy triste, del terror, pareciera que así se quiere. O sea, no es como que haya inconsciencia de arriba al hacer una administración tan salvaje, sino que los resultados que se obtienen son precisamente los que se persiguen. ¿Saben qué? No nos parece tan mala idea que alguien dijera acá arriba en los estratos sociopolíticos más importantes. Que se limpie un poco que el se mundo. limpie un poco y que a los que no le alcancen, que ojalá se mueran, porque son los seres humanos de segunda categoría. Horror. Bueno, como está terrible, pasando monstruoso. en África hace muchas décadas. Que no logramos mantenerlo, lo mantiene el subdesarrollo. Pero por supuesto. Lo que pasa en Haití a diario. Que ya se viene Haití, atención. Y fomenta la industria del armamentismo, la industria de la farmacéutica. Donde y tú andas controlando absolutamente todo. Donde a niños le sacan el chupete y ya le están colocando una metralleta en las manos. Por eso. Donde lo hacen adicto a droga. Hay una droga que, no me acuerdo cómo le llaman, en donde mezclan cocaína con pólvora y le hacen tomar a niños de 7 a 12 años para provocar un estado de euforia y que se sientan parte, digamos, del regimiento salvador para que ellos puedan comer mejor y lo mismo que sus familias. ¿Dónde está? Ahí donde uno se hace la pregunta, a propósito de las profecías. ¿Dónde está Estados Unidos frente a eso? Se preocupa de Siria, ¿verdad? Se preocupa de lo que le conviene a él, se preocupa de Irán, se preocupa de Corea del Norte, pero se preocupa de lo de África, para nada. De lo que significa el sustento del financiamiento de las guerrillas en África, porque que es la manera de mantener la industria armamentista. Porque si atacaran a Chile, nosotros como estamos en una posición
que escapó del subdesarrollo en estricto rigor, podemos claramente ir a hacer un reclamo, por último, a las Naciones Unidas y podemos hacernos oír. Pero en África, ¿cuántas cosas pasarán a diario donde la gente va y toma y arrebata y roba, pero no tienen a quién reclamarle, porque obviamente no tienen posibilidad? Cinematográficamente, usted puede decir, porque usted dirá, pero es que eso, ¿dónde, cómo podría yo hacer conciencia? ¿Cómo podría...? Maya, vea las imágenes, y hasta en una película, vea El Señor de la Guerra, que lo hace Nicolas Cage. Tremenda película. Que refleja perfectamente, vea El Rescate con el protagonista de 300, lo que pasa hoy día en Uganda, o sea, como lo que dice Felipe, el arma se está probando ahí. Ahora, digamos, existe a lo largo del tiempo, con sus pros y sus contras, sus errores y sus bondades, un ministerio que ha tratado de, en la historia, equilibrar y darle a aquellos que les falta la compensación que los gobiernos no se hacen cargo. Estoy hablando de la Iglesia. La Iglesia, más allá que la podamos criticar por ciertas cosas o no, ha hecho gran parte un trabajo notable respecto a llevarle a aquellos que les faltan, estoy hablando incluso, por ejemplo, de forma nacional como el Hogar de Cristo, por ejemplo, ¿ok? De poder darle un techo, una oportunidad a aquellos que viven bajo la razón, digamos, de la escala humana, como toda persona de respeto debiera ser. Los desprotegidos. Ahora, ¿qué pasa cuando Nostradamus y tantos otros hablan de que, si bien ese conjunto de buenas obras que han hecho, y aquí meto a todos los cristianos, ya sean evangélicos, testigos de Jehová, mormones, lo que sea, que por los errores cometidos o por la condena social que están sufriendo actualmente más fuerte que nunca, termina rompiéndose y junto con eso les he arrebatado la posibilidad a otras personas que nadie más se hace cargo. Pues bien, escúcheme, y esto puede ser bravo y yo no quiero tenerlo con opiniones personales, ni tampoco, digamos, con una arenga religiosa alternativa, ni esotérica, nada. Simplemente decir que estos seres, Nostradamus y otros videntes, con una capacidad infinita de prescribir el futuro, hablaron respecto a la caída de la Iglesia Católica y que no tiene más vueltas. De hecho, no es el único. Hombres santos de la Iglesia también contaron el número exacto de papas que van a ver y que no hay más. Y lo dicen sin vuelta ni misterio. La cantidad de papas llega hasta acá y se acabó esta cuestión. ¿Tú quieres saber, digamos, qué papas son? ¿Cuál es el último? ¿Este Ratzinger es el último o el penúltimo? ¿Se viene un papa negro, como decían por ahí? De esto vamos a estar hablando. ¿Qué dice, señora directora? ¿Le damos el tiro? Vamos por mientras a... No hay respuesta. Vamos a una pausa, ¿te tinca? Vamos a una pausa y mientras preparamos qué se dice respecto a la caída de debacle de la Iglesia Católica. Y si usted pregunta, ¿ya pero cuándo? Bueno, sabemos cuándo. Lo dicen ellos. Profecías en Mañaneros, no te lo puedes perder. Hacemos una pausa cortita y seguimos. Por favor, venga para acá, Mayra, porque estamos continuando con un tema que a mucha gente le importa y claramente le preocupa. Estamos viendo ahí, en la fotografía, los videos que están corriendo, las profecías de Nostradamus, en donde obviamente no solo se refirió a hecatombes mundiales o cambios en giro del inconsciente colectivo a partir de guerras, alzamiento de tiranos, cataclismos, hambruna, una posible tercera guerra mundial, sino también se hizo cargo de, obviamente, de la religión más popular en la historia de toda la humanidad, que es el cristianismo. Obviamente, dentro de las distintas ramas, me van a perdonar, digamos, obviamente, que, y aprovecho de decir que le tengo sumo respeto, en particular a religiones como los testigos de Jehová, por ejemplo, que son un estudioso fidedigno de la Biblia, al punto de ser literal, evangélicos también, hay grandes pastores, nada que decir, digamos. En todos lados, por supuesto, se cuecen habas, pero hay que decir que han hecho un trabajo de mucha fe y digamos, de mucho rigor respecto a respetar la palabra que está en el libro sagrado que a ellos los convoca. Pues bien, fíjense que conforme pasó el tiempo, Nostradamus no solo escribía, que hay que entenderlo, escribe de forma críptica y hay que ser muy erudito en las señales para poder entender a qué se refiere. No es literal. No es literal para nada, a diferencia de otros que vamos más adelante. De hecho, hombres santos que se refieren al tema que vamos a tratar en este momento, que es la caída de la Iglesia Católica, porque todos dicen, chuta, está mal la cosa. La Iglesia probablemente a nivel de estrategia, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Volver a ser elitista, que es una pena, la verdad, volver que sea una iglesia que representa a grupos de poderosos, obviamente empresarios de buen pasar y todo lo demás, que va a dejar de ser la iglesia del pueblo, ya que no le ofrece en mayor medida respuestas y soluciones. Pero no va a resistir, porque la mayoría de la humanidad
somos gente simple, humilde por último, pero no somos grandes latifundistas, ni empresarios, ni dueños de enormes propiedades y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los dibujos, en un momento en que Nostradamus abandona los escritos y comienza a hacer ilustraciones, se muestra un papa que está hablando y con gente dándole la espalda, entre llamas, obviamente, claramente algo que se viene abajo. Hay un video que probablemente lo explique mejor que yo respecto a cómo interpretar estas señales. Por favor, si le podemos poner play. Si se dan cuenta, su báculo tiene 2 cruces en lugar de una. Y para aquellos que comprenden su sabiduría esotérica, saben que se trata en realidad del árbol de la vida, o la cábala, y en la base del árbol de la vida, que es donde vivimos en la tierra, hay fuego. Está diciendo que el mundo en el que vivimos se incendiará. Para colmo vemos que están de espaldas. Justo en la parte inferior vemos a un individuo que se aleja del Papa. Así que creo que esto nos dice que la Iglesia Católica será destruida. Pienso que será justo antes del fin, cuando la gente le dé la espalda a la Iglesia Católica, lo cual está sucediendo ampliamente ahora. Ok, no solo eso, hay algo del cual este documental no se hace cargo, que justo si pudiéramos ir a la imagen, por favor, donde baja la cámara, y va un poquito más abajo, está la cruz y en el suelo donde se ve la llama, no solo eso, se ve un libro hecho pedazos. Es como que el códice bíblico, vale decir, en la forma reglamentaria de cómo, digamos, estas religiones se hicieron cargo. El reglamento. El reglamento cae hecho pedazos. Mira, aquí va a aparecer, ahí al lado, hecho pedazos, abajo el libro, casi con unos engranajes. Se deshizo. Ya la palabra perdió poder. Junto con el fuego pareciera que hubiera una bisagra, como obviamente la palabra rota. Rota probablemente quizás por sus propios líderes que, creyendo en algo, no fueron capaces de cumplirla. Y aquí podemos meter tantas aberraciones como la usura, la pedofilia, etcétera, etcétera, como que se perdió el poder de confianza hacia ellos, se perdió el poder de representación, y por mucho que trataron de volver a salvarse, volviendo a ser la Iglesia una especie de parangón elitista solamente para aquellos que se van a persinar con la billetera bien llena, no alcanzó finalmente y terminaron la gente, como decía, dándose la espalda o a gatas arrancando de este credo. Maestro. ¿Y por qué de cierta manera, si Jesús tuvo esa sabiduría y esa nobleza, esa simpleza, esa forma simple, como tú denominas, en que la gran mayoría de todas las personas del mundo somos, ¿por qué la Iglesia Católica ha perdido o nunca tuvo esa sabiduría o fue socialmente lista para poder crecer con esta plataforma y hacernos creer? Por desgracia, la única respuesta que tengo al respecto es que hay un libro sagrado, en donde lo he dicho en más de alguna ocasión. Yo he leído muchos libros de sabiduría, desde el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, obviamente los sutras, y todos hablan de un comportamiento muy similar de cómo uno debiera tratar a los demás o cómo debiera edificarse las sociedades, en confianza, en respeto a los padres, los ancestros y todo lo demás. Pero nadie habla en ningún momento, y aquí voy a ser muy enfático y no me vengan con cuestiones, Jesús nunca dijo, aquí chanten una iglesia. Claro. En realidad él le dijo a Pedro, que le cambió el nombre de Simón por piedra, que aquí se edifica la primera piedra, porque es el primer heraldo de la masificación de un credo después de la muerte de Jesús. Además, pero es lo que dice, perdón, para terminar, que la iglesia la lleva cada uno dentro. Claro. No te tú dice, eres iglesia. Tú eres, no dice, claro, construyamos una iglesia tú grande, que necesitamos toda esta plata para mantenerla, las luces prendidas, los acueductos. Él no hablaba de acumular riqueza. Exacto. De hecho, él en más de alguna ocasión, cuando él hizo un negocio con eso, entró pateando la perra a Jesús, y el mercado dio vuelta a toda la feria y dijo que se han creído, han convertido, palabras de él, la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Lo dijo él. Sin embargo, el humano, siempre tratando de proteger, de no querer perder lo que alcanza, y entiéndase, no es solo el dinero lo que protege a la iglesia, sino la influencia sobre el rey. De hecho, hubo división de la iglesia, y después de la católica, exacto, se crearon los demás porque los reyes en esta pugna decían, ¡ay, yo me quiero casar de nuevo! No se puede. Claro. ¿Sabes qué? Hago otra protestante y se acabó, claro, y me caso y hago la religión a mi antojo, y ahí la voy a acomodar. Hubo una pelea
De hecho, inventaron la confesión. ¿Cuándo dijo Jesús? Confiésate, a ver, cuéntame tus pecados. Ellos lo hacían y con eso mantenían los secretos de los reyes, sabían las yayitas. Entonces, eso es creación del hombre. Claro. No hay creación ni consejo de Dios ni el Hijo de Dios. Eso es lo que te quiero decir. Por eso sí no bajo. Muchas de las iniciativas, como las cruzadas, por ejemplo, la Inquisición, perdóname, matando gente a diestra y siniestra. Quemándola. Bastaba con que dijera, oye, mi vecino es bruja, ¿qué para adentro? Salfa, y mientras los papas, digamos, hacían sus bacanales y sus cosas... Perdón, Segunda Guerra Mundial, cuando les llegó la carta del tipo nazi que decía, estamos matando judíos, yo soy encargado de inventar los gases, paren esto... El Papa lo vio y dijo, están matando judíos. Bueno, es malo, pues si son locos, no intervino. Por algo el perdón después de Juan Pablo II a propósito de lo mismo. Yo te estaba contando del libro sobre Santa Bernardita de Lourdes, que es otra de las que recibe estos misterios, estos secretos. Ella era una niña muy pobre y cuando llega a presentarse a la Virgen, para que tú veas la diferencia que hay entre el mensaje original y cómo lo recibe el ser humano, ella recibe una revelación muy importante, es venerada, pero ella le dice a la comunidad, yo no puedo ser novicia, yo no puedo ser monja porque no tengo una dote. No tengo para... En esa época, ser monja o ser sacerdote era para los ricos. Por supuesto, se le reconocía su estado de santidad, mas no podía pertenecer, digamos, al grupo de los que la llevaban. Imagínate. No podía... Había discriminación. Era una protección para las fortunas. Por ejemplo. Claro, o sea, no existía la posibilidad de que una vocación genuina se diera en una niña pobre. Contacto directo. Sin embargo, la Virgen se le presenta a ella, a la niña pobre. Exacto. Una vez más. ¿Para qué? Para decir, oye, miren lo que están haciendo, la están dejando fuera a esa niña que tiene vocación, que tiene fe, que tiene devoción, y ustedes ¿qué dicen? No, ella no, porque no es de las nuestras. Perdóname, o sea, Jesús se le acercó a pescadores, ladrones, prostitutas, se le cargó a aquellos que necesitaban la medicina. Pero a los otros, digamos, los dejó fuera, como niños. Déjame darle la posibilidad también, porque yo también creo en eso, en que lo que dice Magdalena es muy cierto. Hay gente que hoy día que interpretan la palabra de Dios y que tienen la vocación, pero no son los personajes que deberían estar en la dirección de esta situación. ¿Por qué existe todavía ese bloqueo? ¿Por qué esas personas que uno tiene qué sé yo, ha tenido un amigo, un pastor, un hermano que pertenece a distintas diócesis, pero cómo esas personas no pueden llegar? ¿Cómo el Concilio Vaticano o los personajes le dicen, compadre, usted lo ha hecho perfecto, usted interpreta lo que nosotros somos por una razón muy sencilla, porque todas las instituciones, como decía Salfate, se van construyendo para tener poder. Por supuesto, entonces es política. Entonces, claro, finalmente es política. Y el Papa Juan Pablo II fue Papa gracias a que mataron a Juan Pablo I, porque si no, o más bien murió Juan Pablo I, si no hubiese muerto Juan Pablo I, Juan Pablo II no tenía ninguna posibilidad. De hecho, muchos de los papas que participaron en el cónclave de Juan Pablo I y de Juan Pablo II, en el segundo no conocían a Carlos Wojtyla, no sabían que estaba, que estuvo presente. No estaba en la nómina, digamos. ¿Por qué? Por lo que dice Salfate, todo es política. Entonces la política influye. Exacto. Y la influencia siempre va hacia los más poderosos que se van aglutinando y que van formando todas estas redes. Oye, de hecho, ya con él tuvieron que hacer una diferencia, porque hasta Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, todos los papas habían sido italianos. Eres el primero que no es italiano. Así es. Y eso ya fue una gran ruptura y una cesión de terreno que tuvo que hacer la iglesia. Y tuvo que ser como una tercera alternativa, porque los dos candidatos que más tenían votos, digamos, no hubo acuerdo, hubo cierto empate y buscaron justamente este otro que dijo, en realidad podría ser que fue obispo de Cracovia. Es verdad. Y ahí es como llega. Ahora seamos justos, si bien, y lo voy a decir con sus palabras, citando al grupo Calle 13, si se puede hablar de alguna mafia de Vaticano, hay personas como el Padre Hurtado, por ejemplo, en donde, viejo, un hombre de vida ejemplar, en donde él no miró hacia el lado de la escala de poder político y ir escalando puestos, sino sencillamente se encargó de los pobres, siguiendo exactamente lo que el mismo libro que tienen los ricos y poderosos de la iglesia, con el más humilde de ellos, del acólito, hacerle caso exactamente al manual que debieran seguir, ¿okay? Claro, Alberto Hurtado, un hombre de aristocracia chilena. Y sin embargo, que escuchó y hizo lo que tenía que hacerse. Y la curia romana de la época, y ni hablar del arzobispado de Santiago de la época, no era muy bien visto la manera en que él predicaba y él acercaba al pueblo a la palabra de Dios, y lo tildaron de
muchas cosas que, Sí. que no tenía nada que ver con su filosofía y mucho menos con su fe. Claro, si él decía dar hasta que duela, otros por ahí decían retener todo lo que se pueda. Claro. Claramente. Atención, estamos hablando de que Nostradamus decíamos que vivió en la época del 1550 y 60 y tanto. Contemporáneo de él, 1590 y tanto, aparece un santo en la iglesia, ferviente, ¿cierto?, del credo católico, que estaba pendiente de todos los movimientos. Estoy hablando de San Malaquías, un hombre dentro de la iglesia católica, ya estamos hablando ya en terreno de personas que pertenecen al credo, que tenía una capacidad de visión. Describió con absoluta rigurosidad dónde iban a nacer, qué tipo de ministerio iban, digamos, a regir durante su estadía como papa. Uno a uno, todos los papas que iban en adelante, y hasta le puso, si me puede ayudar, hasta qué número de papas dictaminó, y fue achuntándole exactamente a todo. Pero él dice, por desgracia, con pena, veo el fin de la Iglesia Católica. Y voy a contarlo a partir desde mi época en adelante, la cantidad de papas que quedan. Veamos un video y digamos, según él, este hombre que no se equivocó en nada, en los finísimos detalles de cada uno de los papas que lo precedieron, cuál es el último, o sea, podemos ya empezar a hacer un cálculo. ¿Cuánto quedan? Video, por favor. El actual sumo pontífice cumplirá 85 años. En no muchos años conoceremos a su sucesor. El siguiente sería el Papa del final de nuestra era, el que enfrentaría el Apocalipsis, el que enfrentaría al enviado por el demonio, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Este Papa es el 112, que es el único que viene con profecía, una frase que ha sido motivo de interpretaciones y estudios. Él batallará contra el anticristo, Pedro Romano sería el encargado de enfrentar al mal. Esta profecía revelaría el fin del mundo, o quizás el fin de la Iglesia Católica. Un papa después del que tenemos ahora. Exacto. El Petrus Romanus. El Petrus Romano. O sea, entendemos que su nombre va a ser similar a Pedro, Así es. que vendría de Roma, y que ese sería el último. O sea, Ratzinger es el penúltimo. ¿Qué edad aproximadamente tiene este hombre? 75. 70 y tantos más o menos. Ahí si me pueden ayudar, por favor. Tal vez un poco más. Y tal vez 86 años tiene. Ya el año 84 era cardenal. Tienes toda la razón. Ok, 86. A ver, hagamos un juego. ¿Cuántos años debiera vivir en promedio una persona? Supongamos que llega a los 90, quedan 4 años, ¿cierto? Estamos jugando. 4 años. Luego lo debiera suceder a alguien que en promedio debiera estar aproximadamente 10 años más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaría diciendo, haciendo una proyección de San Malaquías? Que después del Papa actual, ¿cierto?, Ratzinger, quedaría uno más, y en promedio, haciendo un cálculo en relación a lo que vive un ser humano normal hoy en día, con toda, digamos, la medicina que puede extender la existencia de una persona, la Iglesia Católica le quedaría, según San Malaquías, unos 15 años más. Y se acabó. Pero cuando él habla del apocalipsis, porque ocupa esa palabra en el video que acabamos de ver, ¿es la caída del mundo o la caída de la iglesia? Dice él lo que dice, lo dice bien claro. Dice que uno sucede al otro, vale decir, primero cae la iglesia y después junto con otra, porque también habla de hambrunas, habla de sequía, se refiere a eso también, de cómo va a ser el reinado, lo que le va a tocar a este papa. De hecho, hace referencia a cómo le está tocando al actual y dice, va a agarrar el papado justo en medio del peor momento, y que lleno de polémica, conflicto, lo dice. Y claramente, este papa, digamos, agarró la peor época de acusaciones que jamás ha tenido la iglesia, o sea, donde sacaron todos los trapitos cochinos al sol. Y dice que el que sigue viene acompañado de hambruna y todo, se acaba la iglesia, se cae el papa, y de ahí sigue el mundo en este proceso, como decía Nostradamus, de muchos problemas de cambio climático, de problemas de alimentación mundial, etcétera, 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 que hasta podía coincidir con una tercera guerra mundial. Ponte tú. ¿Te das cuenta? Pero si yo me hago una pregunta, ¿hay algún secreto en particular que pueda manejar esta élite, qué sé yo, graficada en la Iglesia Católica, en algún acuerdo, en algún tratado, en épocas pasadas donde se hayan dicho mutuamente, ya viejo, escondemos este secreto, pero nos ayudamos mutuamente para mantenernos en este nivel? ¿Por qué? Porque si el día de mañana uno se da la vuelta a carnero, o yo me diera la vuelta a carnero y yo te dijera, ¿sabéis qué, chiquillos? Les tengo que contar un secreto a ustedes.
es algo que realmente no lo podía hacer antes, porque si se los contaba a lo mejor ustedes mismos iban a colapsar. Entonces lo que yo quise hacer era protegerlo, pero no se enojen, no se enojen conmigo porque yo no soy culpable, yo traté de hacer el bien. Entonces al final uno dice, ¿vamos para eso? Mira, nunca he sabido cuáles son las verdaderas razones de por qué esconden algo. No sé si es para proteger a la gente o para protegerse a ellos, pero qué bueno que tocaste ese tema, porque aquí viene a continuación. Hemos hablado de profetas, personas con una capacidad natural, tocados por la divinidad, paridos por las hadas, como tú quieras, de poder ver el futuro y hacer advertencias. San Malaquías, un hombre que obviamente se preocupó de temas con el catolicismo, pues era la brújula que guiaba su vida. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de profecías que tienen línea directa con la divinidad? Estoy hablando del caso de los 3 pastorcitos, que en 1917 se le aparece a la Virgen de Fátima, como se conoce este caso, y les da secreto. No fue hasta 1941, 1917 le ocurre a ellos, son reconocidos por la iglesia, pum, al tiro, reunión con el jefe, ya, ¿qué les dijo? En 1941, después de mucho pensarlo, revelan 2, y la gente, ya, por el tercero, ¿qué onda? Porque esos 2 estaban pasando, o sea, esperaron que se cumplieran prácticamente para finalmente revelarlo. Y el tercero lo guardaron, y cuando dijeron de qué se trataba el tercero con su interpretación, todos dijeron, soplame este ojo, ¿sabéis qué? Que lo dio a conocer el Papa Juan Pablo II en una visita a Portugal para la beatificación de Jacinta y de... Que de hecho muchos creen que el tercer secreto no es de verdad. Dijeron algo, pero no es realmente lo que recibieron. Pero atención, tenemos un video que engloba esto y seguimos conversando de que frente a qué estamos. ¿Una revelación futura? ¿Algo que pasó hace algunos años? ¿O qué? Por favor, mira. El Vaticano publicó el misterioso contenido de la carta de la hermana Lucía recibido en 1944, que detallaba la profecía final. La primera parte del tercer secreto hablaba de un desastre advertido. Vimos un ángel con una espada en llamas en su mano izquierda. Destellante, lanzaba llamas que parecía que iban a incendiar al mundo, pero se apagaron al chocar contra el esplendor que Nuestra Señora irradiaba hacia él desde su mano derecha. Esto daba la idea de que un terrible fuego abrasaría a la tierra, y cuando el ángel estaba listo para tocar la tierra con su espada en llamas, la bienaventurada madre extendía su mano y evitaba que la espada tocara al mundo. Creo que ella nos salvó de una posible guerra atómica. Ok, como decíamos, 1917 el caso, 1941 revelan los 2 y se viene el tercer secreto de Fátima. Que es interpretado en su primera parte como que la Virgen habría impedido una guerra atómica. Claro, también se habló hasta como de un atentado del Papa Juan Pablo II y varias cosas, pero también sobre la advertencia de parar eso. Ellos hablaron de la caída del comunismo, de la alza, digamos, de poderosos hombres que intentaron controlar el mundo y todo lo demás. Pero el tercero todavía está nublado porque la iglesia cuando lo declaró fue algo así como ya pasó. Estamos libres, el tercer secreto ya fue revelado, pero algunos dicen, me echaste la moto. A mí me da la impresión que está hablando de algo que viene, claro, no de algo que pasó, y absolutamente. No sé, Felipe, hay algunas cosas que hablan. Que tiene que ver fundamentalmente con la crisis de la iglesia, ¿no es verdad? Y los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano. Se dice también, y a propósito de lo que tú señalabas, que se ponía en duda, porque recién en la década de los 80 se da a conocer este secreto de manera pública. Que venía acompañado con una interpretación que no dejó contento a casi nadie. Claro, por el tema del comunismo, ¿no es verdad? Exacto. Y que, claro, en esa época aún existía el comunismo. Recordemos que el muro de Berlín cae a fines de la década del 80 y lo que se señalaba era que no se daba a conocer justamente para evitar que el comunismo, enemigo de aquel entonces de la Iglesia Católica y en particular del pontificado Juan Pablo II, a propósito de lo que él le había tocado vivir justamente en Polonia. Evitaba justamente que una vez que se diera a conocer este secreto, el comunismo hiciera algunos movimientos estratégicos, y por eso es la explicación, no sé si sea la correcta, simplemente la explicación oficial de por qué este secreto se mantuvo tanto tiempo guardado. Como decía Salfate, fue en el año 1917
y recién en la década del 40 se da a conocer y se guarda este tercer secreto de Fátima y se revela 40 años después. ¿Sobre qué versaban los dos primeros secretos? ¿Lo sabemos o no? Sabía todo tipo de... ¿Los podemos leer? Hay algo que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, creo. Porque no quiero carrilearme. Uno se habla de la Segunda Guerra Mundial. Los dos primeros Uno se habla de la Segunda Guerra Mundial. Sí, estamos hablando de que... Exacto. Es que, como decía, era la guerra y alza de líderes políticos y todo lo demás. Si estamos hablando de los dos primeros, que para mí todavía, a mí me falta todavía, yo no puedo, o sea, no es que no pueda creer, si un primero y un segundo habla de puntualidades, este tercero, porque a mí me falta la generalidad. Sí, claro. Porque nosotros... Sí. Es que es el planeta completo. Sí. No es que pase la guerra aquí, que se caiga el edificio acá, que aquí haya la sequía, no. Me falta la parte completa, viejo, sí, o sea... Los grandes líderes o la contaminación se ha ido proliferando y se ha ido regando por todo el mundo. Ahora me falta que este verdadero ángel que viene con esta espada en fuego, y si lo van a controlar, le va a pegar el huascazo a la tierra completa y vamos a pagar, como dice el dicho, todos juntos por pecadores. Exactamente. De hecho, al respecto de lo que tú estás diciendo, hay más datos. Por favor, mucha atención al video, que hay una explicación respecto a las dudas que Juan José ha representado a mucha gente que seguramente está en la casa. Por favor, mira. Un obispo vestido de blanco nos pareció que era el Santo Padre. El Santo Padre atravesó una gran ciudad casi en ruinas. Habiendo alcanzado la cima de la montaña, él y todas las demás figuras religiosas son asesinados por una ráfaga de balas y flechas. Para muchos, esta parte del tercer secreto describe los acontecimientos del 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición de la Virgen María en Fátima. 20.000 devotos ocupan la Plaza San Pedro para presenciar el discurso papal. De repente se oyen disparos, mientras un hombre armado trata de acabar con la vida del Papa Juan Pablo II. Durante su recuperación de aproximadamente 3 semanas, pidió que le trajeran toda la documentación sobre Fátima. Este intento de asesinato provocó que el Santo Padre reexaminara el tercer secreto y se le ocurrió que este secreto se refería a él y que se había cumplido con ese intento de asesinato. La interpretación que se ve ahí fue la que la gente más creyente dijo: ¿sabéis que no te creo, dijo el chino? Claro. Porque no creo que se haya referido a eso. Porque individualista. Porque, a ver, la gente se lo preguntaba a qué se refería a los secretos anteriores, esencialmente se refería a la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Claro, pero es distinto que a un papa, como fue el caso de Juan Pablo II, que sorteó felizmente ese atentado, pero que podría haber muerto, le hiciera tanto sentido y mandó pedir los antecedentes del tercer secreto de Fátima, y dice, sí, se puede haber referido a mí. Es bien distinto que te haga sentido algo así como jerarca de la iglesia. Pero yo me acuerdo en esa época que los más creyentes decían, ¿sabéis que no creo que haya sido eso? Sin embargo, la interpretación que empezaron a hacer otros respecto a una crisis de la iglesia y no particular de él. Ratzinger en el año 2010 hace la interpretación que en lo que el tercer secreto de Fátima muestra es justamente el sufrimiento textual por el que está padeciendo y que va a padecer la Iglesia Católica a propósito de las denuncias de abusos sexuales que existen en el interior de la Iglesia. Exactamente. Por lo tanto, todo es interpretable al final. Todo es interpretable. Todo es adjudicable. Y la gran pregunta es, ¿qué hubiese pasado efectivamente con la muerte de Juan Pablo II? Bueno, en una de esas hubiese salido, no es verdad, hubiese salido el siguiente cónclave y se hubiese elegido un nuevo papa. Y en una de esas no habría pasado mucho más. Salvo que los fieles hubiésemos llorado un poco más a Juan Pablo II que cuando murió de muerte natural. No fue el primero, digamos, que se tuvo un atentado, y además no es un mayor revuelo para la iglesia, no hubo mayores cambios. Sin embargo, si es que la Virgen dio 3... digamos, profecía, la tercera, y si no dio una cuarta, por algo será. Yo creo que prefiero quedarme con la interpretación de que la iglesia iba a estar en llamas, y no en buena, sino en crisis, y que posiblemente estamos hablando de un fin próximo. Y una cosa muy pequeña, porque cuando yo hace 2 segundos atrás dije, y vamos a pagar todos justos por pecadores, claro, a lo mejor uno se puede preguntar y decir, pero viejo, yo no he hecho nada malo, al contrario, día a día, entre comillas, creo estar haciendo el bien. Pero puede ser de que alguien, grafiquémoslos como el ángel, te diga, viejo, tú no hiciste nada, teniendo la posibilidad de ser un personaje, entre comillas, justiciero,
no hiciste nada, no generaste colectividad para poder cambiar, para poder hacer que la situación cambiara. Te quedaste en tu metro cuadrado, podrías haber salido. Te di el mundo para que lo recorrieras, para que hicieras el bien. Efectivamente, yo también voy a conversar con las personas que no han hecho el camino correcto, pero tú también podrías haber hecho algo más. ¿Es válido eso? Absolutamente. ¿O no? De todas maneras. O sea, claramente no se están haciendo cargo de la interpretación. Ahora, tontos no son. Lógico. Yo creo que trataron de vender una interpretación que nadie compró demasiado. Y, digamos, yo no sé cuál será el plan, digamos, de reestructuración o reingeniería para ver frente a lo que se les viene encima. Si San Malaquías, Nostradamus y obviamente los secretos de la Virgen, digamos, las profecías lo están diciendo, yo creo que capaz que, o no sé si colgaron la toalla o si viene un cambio, pero todo parece ser inevitable. Si, como decía la Mayra, estos no son profecías irrefutables, sino que son advertencias. Espero que estén tratando de reparar esto, por favor, por mucha gente que depende de este credo. Y si es que no, claramente lo que están haciendo es ya con cuánto nos vamos a quedar y ya, pues si se acabó, hagan una repartija egoísta entre ellos y lo que me parecería terrible. Claro, porque partimos de la base que todo esto empieza a colapsar lentamente, porque en la época de la Inquisición y de las cruzadas, eso hace mucho tiempo, lentamente, gradualmente todo empieza a colapsar producto de la falta de fidelidad entre la palabra de Jesús y los hechos a realizar por los seres humanos que lo sucedieron. Su interpretación. Entonces, cuando la gente dice, en todas las épocas, pero ahora con mayor razón y con mayor libertad, oye, lo que me dijo Jesús en el Nuevo Testamento es muy distinto a lo que se hizo en esta época, en esta otra época. Exacto. Jamás hablaron de este rasgo, de este otro, ni de la confesión, ni del castigo, ni que tú eres parte de y tú no, Claro. Sí, pues, de que tú tienes plata y tú ¿en no. qué parte de quereos los unos a los otros pasó a quememos a los que están con el diablo? O sea, ¿en qué momento pasó esa cuestión? No sé. Claro, entonces eso para terminar la idea, tiene que ver con la falta de confianza en la fidelidad entre la palabra y la acción. Y eso es lo que gradualmente ha ido haciendo mella. Y merecidamente también sí, digamos, se lo buscaron. va cobrando cada vez menos fieles. Y fundamentalmente, yo siempre lo he dicho, que tiene que ver con el tema sexual. La Iglesia Católica, sobre todo el sector más conservador de la Iglesia Católica, que ha predominado fundamentalmente a lo largo de la historia, y en particular en Chile, ni hablar en Estados Unidos y en otras partes donde han ido apareciendo casos de abuso sexual contra menores de edad, tiene que ver con el discurso de los sacerdotes en una iglesia común y corriente en cualquier parte, que dice relación con el hincarle el diente permanentemente a los fieles respecto al comportamiento sexual, es decir, meterse en el dormitorio de los católicos. Entonces, cuando aparecen casos donde un sacerdote no robó, donde un sacerdote no mató a otra persona, donde un sacerdote no arrancó, sino que lisa y llanamente un sacerdote utilizando su poder abusó sexualmente de menores de edad, que casi es matar psicológicamente. Entonces, ahí, lo dice la Mayda, el discurso que tú centraste mucho tiempo, o sea, tú pierdes absolutamente, y la distorsión es brutal. Donde hasta hace, por ejemplo, en Chile, un país muy católico, hasta hace, no sé, 15 años máximo, Felipe, una mujer que se había separado de su marido, bueno, ella iba a misa y era conocida. Bueno, la gente la apuntaba con el dedo y la Iglesia Católica no aceptaba en sus iglesias a mujeres que estaban separadas de hecho. De hecho, entonces, hasta les cosieron una letra de adúltera en épocas anteriores. Entonces, cuando tú ves un mensaje, ¿no es verdad?, y ves la reacción de lo que está pasando dentro de la propia Iglesia Católica, y tal cual como lo dice el Papa, el cardenal, ex cardenal Joseph Ratzinger, que el problema y la persecución no viene de afuera hacia la Iglesia Católica. La persecución y la matanza dentro de la Iglesia se está haciendo dentro de la propia Iglesia, con quienes han utilizado el poder de la palabra y de la fe para abusar de inocentes. Porque lo único que han hecho ha sido dos cosas: abusar del poder y barrer con la competencia sin asco. Eso lo han hecho en un área de acción. Eso no es palabra de Dios. En un área de acción, porque insisto, hay muchos que sí profesan la palabra de Dios dentro de la Iglesia Católica. De todas maneras. Y yo creo que son que tiene vocación. Y yo creo que son los más.
Los más se levantan muy temprano, están en las poblaciones, están en las cárceles, están en muchos colegios haciendo el bien. O sea, los más. Pero efectivamente... Se preocupan del prójimo, los otros se preocupan de ellos. Y efectivamente a veces la opinión pública es injusta y ve solamente lo malo, porque si tú le preguntas y haces una encuesta ahora y dices, ¿qué significa para ti la Iglesia Católica? Y los cabros injustos para decir abusos, no sé qué, mentiras, ocultamiento. Claro. Pocos dirían, con la justicia que debería tener una persona opinante, gente buena, gente que se levanta temprano, pero tomando eso porque mismo, tal vez eso ha sido eclipsado por una vorágine de cosas negativas. Yo me cuelgo de Jesús una vez más y digo, él nunca dijo, hagamos una iglesia y un edificio grande cubierto de oro y con relojes y toda la cuestión y todos los demás. Yo sigo al Padre Hurtado, yo no sigo la Iglesia Católica. Yo sigo al cura tanto, no sigo la Iglesia Católica. Yo voy a la persona que está haciendo la pega, no una institución que se protege a sí mismo, digamos, y que no sé, pues en una de esas quisieran repartir su riqueza, habría menos pobres, pero también, obviamente no lo van a hacer. Y también es comodidad de la feligresía, y en eso yo me incluyo, en que uno también busca cierta imagen, como dices tú, ¿no es verdad? Si no, pregúntale a los legionarios, que su imagen del padre Maciel se les cayó y se les cayó a pedazos, porque no solamente mantenía relaciones maritales fuera de lo que significaba, sino que además abusaba. Entonces, una congregación tan importante como la Legión de Cristo, mira cómo termina. De hecho, entonces uno como fiel, como feligrés, incluso ni siquiera como fiel, ni siquiera como cristiano, sino que como una persona que está en este mundo, si no hace el bien, ¿no es verdad?, no le puedes achacar al que está al otro lado, arriba de un cajón o arriba de una tarima, hablándome que lo que él me dijo a mí me llegó y yo lo seguí y por eso cometí un pecado. Tocando el tema del sexo, uno también tiene que hacer la pega. Yo, de fanático, de bibliófilo, que era de chiquitito, me leí por lo menos un par de veces la Biblia entera, así como, bueno, en realidad debo reconocer que mi acercamiento a la Biblia fue primero gracias a las películas de Charlton Heston, así con las de mandamiento, y yo rayaba así. Yo como lo leía que da la red para la Semana Santa. Exacto, lo leía casi como un libro de aventura. ¿Qué pasa con John Huston? Bueno, el director de la Biblia, gran director de la Biblia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El manto en que, fíjate que en estas dos pasadas lecturas me puedo equivocar porque se me puede ir algún párrafo, pero yo recuerdo que Cristo y los 10 mandamientos hablaban de cuidar el matrimonio, de no desear a la mujer del prójimo, vale decir que está comprometida, de tener relaciones sexuales así, ya sabes, porque hasta te hablaba de las poses, ojo. Así es, exactamente. Sin embargo, en ninguna parte dice, no le pongáis Wendy. De hecho, después de que Noé se baja al monte Sinaí y dice, y ahora yo tengo una única orden, creced y multiplicaos. Y eran todos parientes, de hecho, así que y dale, era así como... O sea, no estaba contra la práctica del sexo, simplemente cuidaba el matrimonio, no quitarle la mujer a los demás, pero yo, hasta lo que me atrevo a decir, de hecho, a cuántas prostitutas salvó y no las condenó, digamos, por cobrar por sexo, nunca lo condenó por eso. Él le decía, no tiene pecado la primera pega, pero no se habla de que hay una maldad perfecta. Hablaste de un rasgo que es muy de la época. O sea, de que podéis tener sexo, digamos, como recreación incluso, pero haciéndose con responsabilidad. Sí, es muy posterior lo que viene, Salfate. Sí, exacto. El apego a la cosa puritana y moralista con respecto al sexo es como del siglo XVIII. Exacto. Es mucho posterior. En la época de la Quintrala, por ejemplo, que es el 1500, las mujeres eran bastante desenfrenadas a nivel sexual. El puritanismo vino después. Sin embargo, cuando tú entiendes en la época, por ejemplo, el secreto de la confesión, que es una convención humana, es una convención entre que el padre o el sacerdote o el jerarca dice, tú me vas a contar a mí tus pecados para yo, a nombre de Dios, darte su perdón. Exacto. Lo que simplemente era en una época en que se necesitaban saber mucho, imagínate, ni policías ni nada, a través de la confesión se sabía todo. Pero perdón, ¿quién mira, mató? tocando un solo tema en esa época, a ver, lo pueden ver en películas, así como para tener un referente como Braveheart, Corazón Valiente. Existía el derecho a pernada. Claro. ¿Qué significa eso? Que los reyes, que cualquier persona del pueblo que estaba en su reino, ejemplo, se iba a casar la maida, así con alguien. Ella era una campesina, el otro era un agricultor, y se iban a casar y decía, ya, tenían que tener el permiso del rey. Y de repente el rey decía, a ver, tráiganme el dibujo así de la maida. ¡Ay, está buena esta chata! Ya, tráiganla para acá. Y pasaba primero por el rey. Como Ana Bolena, pues. Exactamente. Oye, el tiempo que él quisiera, una vez que ya la tenía bien trajinada, sí, 3 días, 4 días, se aburrió, ya, cásate. Devuelve. Que decía la iglesia en aquel entonces, protección y aliada de los reyes. ¿Y de qué tal esto?
dale nomás. Agárrate a todas las que queráis, se las encontráis bonitas y tenéis ganas. Pero eso después pasaba con el señor feudal. Te pasaste, ¿no? Y pasaba por 2 más antes del marido. Claro. Porque de repente decían, ya, pues ya que te voy a casar, primero por este pechito, digamos, que soy el que ronca acá. Y la iglesia... Yo soy la aduana. Y la iglesia, perdónenme, dele. Bueno, y los dele, papas. dale nomás. Los papas, perdón. Perdón, los Borgia. Los Borgia, que fue un papa español mortal. Mataron en pleno una cena al que le decía, oiga, papa, ¿usted por qué me quitó parte de mi ganado? Si yo le he hecho caso, maten a este Gil. Uno de los hijos, porque en ese momento los papas tenían descendencia. Le decían, oh, papá, decía, al papa Borgia de ese momento, sabéis que estaba en una cantina y me hicieron bullying. Mandan a matar a todos. Se acostaba con la sobrina del papa y métele para acá. No es que no era escondido, ojo. Él se lo permitía, decía, estáis teniendo relación con un enviado de Dios. Y le da a tu pío parejo y cambia. Eso es historia. Lo tuvieron que cortar así a la fuerza, tirano, lo decapitaron, lo quemaron. Fue un papa. Y él tenía permiso. Ahora, porque él le venían ganas y agarraba tu pío parejo con pariente. Tú pones ese caso que de alguna forma es un extremo. Sí, claro. Pero hay varios más que no estaban en ese extremo, pero que hacían algunas de esas cosas y otras más. Y sin ningún problema, digamos. Exacto, pero que es loco con esa facilidad que tiene respecto al tema sexual, pero vos no. Tú no podís. Y hasta el día de hoy yo creo que deberían cortarla con eso. Son interpretaciones humanas frente a algo que no está en ninguna parte claro. Pero por eso, entonces, es que eso es lo que pasa, no es una interpretación siquiera, es una ticá. Es una forma de control. Es un precepto que nosotros 4 nos juntamos y decimos, ya, compadre. Pero no lo dijo nadie, Jesús no lo dijo, no lo dice la Biblia, entonces... Es un acuerdo humano. Y por eso mismo también es injusto cargar con que todas esas características o esos antivalores son propios de la iglesia en su conjunto, porque eso también es injusto y es ignorante. ¿Cómo olvidar? Pero espérate. Perdón, pero cortito más. ¿Qué podría existir otra persona, como atendiendo a lo que tú estás diciendo, Magdalena, que te podría decir, mira, lo que pasa, hija, o lo que pasa, hijos, es que por eso lo sacamos, porque él estaba equivocado. Porque él en algún momento no supo interpretar la palabra de Dios y la historia nosotros le hicimos cambiar. Y es por eso que esa persona, bueno, a lo mejor de la forma en que... Hubo que sacrificarla. Claro, la forma en que usamos a lo mejor no fue la correcta, la tuvimos que marginar, pero esto sigue. Entonces, olvídate de eso y mira, ven, porque yo te voy a seguir comentando lo que... Y tú decís... Por eso yo iba al ejemplo de la confesión, pues Juanjo, porque situado en su momento... la confesión era un vehículo de poder sapear de alguna manera, de poder averiguar. Los tenéis cortitos. Claro, si había alguien que te confesaba que le era infiel a su marido en el secreto de confesión, o que le era infiel a su señora, cosa que me tinca que eso no era ningún pecado, porque era más común, pero sí, hay de la mujer que hubiera sido la así. reina Elizabeth, porque ella que quería mantenerse soltera y todo lo demás, y que no le tincó la iglesia católica, fueron a atacarlas con todo, porque no quería ella casarse, hacer alianzas con otro, tenía amantes, y eso la iglesia no sabía cómo pararla, y es por eso la mandó a invadir, y fue probablemente uno de los reinos mejores, porque administraba bien la ñora, y era buena con su gente. En cambio el otro metía la bata encima bravo, pero fueron a atacarla, porque era una mala imagen de progresivo, con el resto. Por eso controlan el sexo, porque cuando no lo digo del marido. Pregúntale al padre Caradima, como lo hizo a través del secreto confesión. Exacto. Para allá iba. Ese vehículo, esa forma de saber de la vida de los demás para después extorsionar y para después manipular, eso es propio de una época en que yo te lo puedo incluso justificar en el año 1000, pero en el 2000. Pero y hacer el abuso de poder. Es medieval. Es medieval. Son cosas que no se adaptaron a los tiempos. Por supuesto. ¿Y qué no hicieron? Hicieron las de tuco y tico. Entonces, claramente, eso, lo que hemos estado revisando acá en las profecías, esa cuenta es cara. Esa cuenta es brava. Esa cuenta, hay gente que tenía confianza, se acercó a esos hombres de fe, como yo lo veía, y él le entregó. Quizás mejor educado que los padres de ese niño, con mejor formación, mejor labia, ellos dijeron, yo me siento más seguro acá. Y él, ¿cómo le pagó? Desvistiéndolo, con tocaciones indebidas y abusando sexualmente, en donde este niño no ganó nada, sino que solamente lo partió, lo rompió por dentro, en términos psicológicos y físicos, ¿por qué no también? Y él simplemente se sacó un balazo encima, que era que esa tarde tenía ganas y le echó el ojo al uno.
qué hueá más horrorosa. Porque Perdona que lo digo así, pero me da más rabia y si yo no me controlo se me empiezan a hacer los garabatos. Pero es como... Ahora, perdón, solamente quiero decir esto, antes que es como que en Chile si tú violabas a un niño, tenés las penas del infierno. Pero si tienes un alto rango de la iglesia, zafáis, digamos, sin ningún problema y podía haber violado más de 20. Y pasáis, no puede ser. No puede ser. Basta. Y si el Vaticano eso. considera Basta. que cometiste es lo que pasa, los un protege. error, ¿Por qué los protege? bueno, te vas a orar, en fin. Y espérate, ¿y dónde los mandan? Lo mandan a pueblos perdidos, en donde seguramente... Mucho más proclive. Mucho más proclive para que siga haciéndolo esto, porque ahí nadie le va a reclamar, va a quedar tapado y seguramente no van a tener un periódico local para hacer una caricatura que se sepa. O sea, es casi como que los premian. Que se carga, porque uno no puede cargar el error. Somos humanos. Nosotros somos profesionales de las comunicaciones y de repente comunicando que creemos que lo hacemos bien, podemos equivocarnos y decir una palabra mal. Está perfecto. Exacto. El problema es la historia, es lo que dice Felipe, es la historia. ¿Cuántas veces el señor Salfate, que era obispo de La Serena, me lo mandaron a Valdivia porque, bueno, dejó la cagada en La Serena, así que filo, en Valdivia... Claro, no lo conoce nadie. Eso es lo que da rabia. Eso es lo grave. Amigos míos, hablamos y nos consumimos harto tema respecto a las predicciones, respecto a un tema en particular que era el posible fin de la Iglesia Católica. Quedaron pendientes otros profetas y algunos que están vivos hasta el día de hoy que hablan, si la Iglesia Católica se acaba, ¿qué viene? Ellos dicen lo que viene, no se lo pueden imaginar. Después que se acaba el hambre, después que se acaba la guerra mundial, después que se acaba la Iglesia, ¿cómo sigue? Está acá. Pero esto lo vamos a dejar para otro día porque ya se nos acabó. Y ahora se acaba mañanero. Sentencias que pueden cambiar el curso de nuestro mundo, pero que también se pueden evitar con la información y con todo lo demás. Es momento de entrar al planeta farándula. 12 del día se vive Intrusos y mañana a las 9:30 de la mañana, Felipe Magdalena, Salfate y muchos invitados. Aquí estaremos nuevamente. Usted con la palabra, Julia.